2026, la cual se celebra en modalidad híbrida conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del Estatuto Orgánico de esta Secretaría Ejecutiva. Para el desarrollo de esta sesión me permito informarles que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción 13ª del Estatuto Orgánico de esta Secretaría, he solicitado el apoyo al maestro Roberto Orozco Galvez para que coadyuve con su servidor, haciéndose cargo de la conducción de la misma. Adelante, por favor, maestro Roberto. Con gusto, secretario. Buenos días a todas y a todos. El punto número 1 corresponde a la lista de asistencia, declaratoria de quórum y apertura de la sesión. En el desahogo de este punto es pertinente hacer de su conocimiento que el día de ayer se recibió una comunicación por escrito de la maestra Ana Isabel Cortés Coronado, mediante la cual informó estar en imposibilidad de participar en la presente sesión, por haber sido designada como integrante del jurado de exámenes orales, previsto en el artículo 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y tener que atender actividades propias de dicha designación. Dicho lo anterior, me voy a permitir tomar el registro de asistencia a esta sesión, por lo cual solicito a quienes se encuentran participando de manera remota que abran su cámara y micrófono para hacer el registro correspondiente y digan presente al escuchar su nombre. Maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez. Presente. Licenciada Mónica Lisset Ruiz Preciado. Presente. Maestro Arturo Antonio Ríos Bojorques. Presente. Doctor Gilberto Tinajero Díaz. Presente. Secretario, doy cuenta de la presencia de 2 integrantes de esta comisión ejecutiva de manera presencial y 2 de manera virtual, existiendo el quórum legal para sesionar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, así como en el artículo 23, fracción 5ª del Estatuto Orgánico de esta Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. En consecuencia, declaro abierta la 4ª sesión ordinaria de esta comisión ejecutiva, siendo las 9:11 del día viernes 28 de agosto del año 2026. Continuemos con el siguiente punto de la sesión, por favor, maestro Roberto. El punto número 2 corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Procederé a dar lectura al mismo. Punto número 1, lista de asistencia, declaratoria de quórum y apertura de la sesión, lo cual ya ocurrió. Punto número 2, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, punto en que nos encontramos actualmente. Punto número 3, lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2026. Punto número 4, presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. Punto número 5, presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de estructura y contenido del informe anual 2025-2026 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Punto número 6, presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de actualización y mejora de los instrumentos de implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Punto número 7, presentación para conocimiento de los avances del modelo de recepción, atención y seguimiento de denuncias para el Estado de Jalisco. Punto número 8, asuntos generales. Número 9, acuerdos. Punto número 10, clausura de la sesión. Gracias. Pongo a consideración de las y los integrantes de esta comisión el orden del día. Si no hay alguna consideración, algún comentario, solicito proceder a leer el acuerdo y registrar el sentido de la votación, maestro. Con gusto. El acuerdo es la propuesta de acuerdos ACE 2026.16. Se aprueba el orden del día de la sesión ordinaria de fecha 28 de agosto de 2026. Solicito el sentido de su voto de manera económica. Quienes estén a favor, les pido expresarlo levantando la mano. Secretario, doy cuenta que se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria. Podemos pasar entonces al siguiente punto del orden del día, que es el número 3.
lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2026. El acta referida les fue enviada con anterioridad vía correo electrónico para su revisión y visto bueno. En esta ocasión no se recibieron observaciones de su parte, por lo cual se solicita obviar su lectura y someterla a aprobación. Muchas gracias. Les consulto si hay alguna consideración sobre el acta. De no existir, De mi proceder parte, a su... ninguna. Gracias, maestro Miguel. Entonces me permito dar respuesta de acuerdo a CE 2026.17. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2026. Solicito el sentido de su voto de manera económica. Quienes estén a favor, les pido expresarlo levantando la mano. Doy cuenta que se aprueba por unanimidad el acta referida. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que es el número 4, presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdo. Como pueden apreciar en pantalla, el acuerdo ACE 2023.14 continúa en proceso y se precisa que se encuentra en revisión del director de Prospectiva y Políticas Públicas de esta Secretaría Ejecutiva para su presentación al secretario técnico el martes 1 de septiembre de 2026. De igual manera, se mantiene en proceso el acuerdo ACE 2025.19 relativo a la ruta de actualización de los mecanismos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Por otra parte, el acuerdo ACE 2026.4 se reporta como concluido y al respecto se informa la designación de una persona como enlace de la Dirección de Tecnologías y Plataformas de esta Secretaría Ejecutiva, así como la realización de 6 meses de trabajo entre el 2 de junio y el 12 de agosto de la presente anualidad, que culminaron con la entrega de la primera versión del Monitor Ciudadano Anticorrupción. Para compartir mayor información respecto de estos trabajos, se cede el uso de la voz al maestro Miguel Ángel Juárez Tello, director de Tecnologías y Plataformas de esta Secretaría. Muchas gracias, estimado Roberto, y muy buenos días a todos y a la audiencia que nos sigue en esta transmisión. Y en seguimiento a este acuerdo, el acuerdo ACE 2026.4, presentamos a esta Comisión Ejecutiva el resultado de los trabajos realizados para el desarrollo del Monitor Ciudadano Anticorrupción de Jalisco. Recordemos que este acuerdo aprobó la integración de una mesa de trabajo conjunta entre integrantes de la Comisión Ejecutiva y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva con el propósito de avanzar en la definición y planeación del proyecto. A partir de este mandato, se desarrolló la herramienta que presentamos este día. Permítanme explicar brevemente cómo llegamos a ese resultado. En la lámina que pueden ver a continuación, para atender el acuerdo se llevaron a cabo 6 meses de trabajo entre junio y agosto en las que se fueron definiendo los elementos conceptuales, funcionales y tecnológicos del monitor. A partir de estas definiciones, por favor, desde la Dirección de Tecnologías y Plataformas se realizó el desarrollo tecnológico, se diseñó la interfaz, se programaron los componentes de la plataforma, se procesaron los datos y se estableció una integración directa con la API pública de INEGI. Asimismo, se configuró la infraestructura y la base de datos con capacidad geoespacial y se realizaron las pruebas técnicas de carga y consistencia de información. Es decir, las mesas permitieron pasar de la conceptualización del proyecto a su materialización tecnológica. El siguiente diapositivo, por favor. Y bueno, veamos qué información integra concretamente esta herramienta. El objetivo es presentar a la ciudadanía información oficial de manera clara, ordenada y accesible, facilitando la consulta de indicadores relacionados con corrupción, calidad gubernamental y participación ciudadana. Para ello, se identificaron e incorporaron 94 indicadores de INEGI provenientes de distintas fuentes oficiales. Como pueden ver en pantalla, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, los Censos Nacionales de Gobierno, el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales estatal y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Quiero subrayar algo importante. La Secretaría Ejecutiva no calcula estos datos o estos indicadores. El monitor aprovecha información generada por INEGI, la clasifica, estructura
y presenta de una forma que facilita la consulta. Con ello, buscamos reducir la distancia entre la información estadística disponible y su utilización por parte de la ciudadanía. Y bueno, y todo este trabajo se concreta en el producto que vemos en la siguiente lámina. Como pueden ver, son algunas pantallas del Monitor Ciudadano Anticorrupción de Jalisco, desarrollado como resultado de los trabajos derivados del acuerdo. La plataforma permite navegar desde una página de entrada hacia la consulta de los indicadores, visualizar territorialmente la información disponible y acceder al detalle y contexto de los datos. Más allá de la plataforma tecnológica, considero que el valor del monitor está en hacer más accesible información pública que ya existe, concentrándola y presentándola de una manera que facilite su comprensión y aprovechamiento. Con este producto se materializan los trabajos realizados en el acuerdo ACE 2026.4. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Miguel Juárez, director de Tecnologías y Plataformas. Yo quiero hacer énfasis en dos cosas. Primero, este acuerdo de la Comisión Ejecutiva en una sinergia entre los integrantes del Comité de Participación, los y las integrantes del Comité de Participación Social, excepto la presidencia, y la Secretaría Ejecutiva, pues es este espacio para reflexionar y elaborar propuestas para el Comité Coordinador. En la ocasión en que la maestra Ana Isabel Torres presente este proyecto y después de su revisión, se encuentra la oportunidad de desarrollarse de manera propia por el Comité de Participación Social y se hace una petición de apoyo de la Secretaría Ejecutiva en la cual participan tanto la Dirección de Tecnologías y Plataformas como la Dirección de Prospectiva y Políticas Públicas. Estuvimos acompañando diversas reuniones y brindando un respaldo y un soporte tecnológico. Pero si quiero ser enfático, la iniciativa, y quisiera hacer el reconocimiento, es del Comité de Participación Social. Se aloja esta información en la página web del Comité de Participación Social y destacar el liderazgo que imprimió la maestra Ana Isabel Torres, así como agradecer a mis compañeros directores y el equipo de sus direcciones por haber brindado este apoyo y con ello damos cumplido el acuerdo y podemos continuar con los siguientes elementos del programa de trabajo del Comité Coordinador y de la Secretaría Ejecutiva. Eso es por mi parte. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario de este aspecto. Ninguno. Bien, De mi si no parte lo supiera, tampoco, secretario, y de nueva cuenta felicitar a la maestra Ana Isabel por este tipo de proyectos, ¿no? Es cuanto. sí, que en redes sociales se está notificando que habrá una presentación en el CUSEA la próxima semana para dar a conocer de manera más detallada este monitor. Continuamos, maestro Roberto, por favor. Un gusto. Continuando entonces con el seguimiento de acuerdos. Para el ACE 2026.9 se reporta que el curso Fundamentos de la Contraloría Social en Jalisco, Bases para la Vigilancia Ciudadana, se encuentra en revisión para recomendaciones y retroalimentación en la Contraloría del Estado. Respecto al acuerdo ACE 2026.10, se informa que el mecanismo fue presentado para conocimiento en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador. Actualmente se encuentra en proceso de robustecer la metodología para conocer el estatus que guarda la instalación de los sistemas municipales anticorrupción del Estado de Jalisco. Finalmente, se mantienen en proceso los acuerdos ACE 2026.14 y ACE 2026.15. Secretario, el resto de los acuerdos se encuentran concluidos. Muchas gracias, maestro Roberto. Pregunto si hay alguna duda o comentario de esta información. Si no existiera, Ninguna. pido continuar con el siguiente orden del día. Gracias, gracias. Adelante, maestro Roberto. Continuamos entonces al punto 5, que es la presentación y en su caso aprobación de la propuesta de estructura y contenido del informe anual 2025-2026 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Muchas gracias. Para este punto que se convierte en uno de los elementos más importantes del sistema anticorrupción,
tanto nacional como estatal, porque es un elemento que se expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Constitución del Estado de Jalisco. Quiero cederle el uso de la voz al maestro Eric de Jesús López Montes, director de Prospectiva y Políticas Públicas de esta Secretaría, para que nos haga la presentación y posteriormente someter a votación este punto de propuesta. Adelante, maestro Eric. Claro que sí, secretario. Buenos días a todos. Bueno, el punto que se presenta a continuación, que es parte de la estructura y el contenido del informe de resultados y avances del Comité Coordinador para el periodo 2025-2026, lo presentamos con fundamento en el artículo 107T, inciso E de la Constitución Política del Estado de Jalisco, donde puntualmente se menciona que este órgano colegiado debe presentar un informe de resultados y de avances, ¿no? En los periodos comprendidos. En el artículo 8, fracción octava de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, aludiendo a la facultad o a la atribución del Comité Coordinador de presentar un informe de resultados, al artículo 31, fracción sexta de este mismo instrumento normativo, en el cual se detalla cuál es la participación de la Comisión Ejecutiva en la elaboración de este informe, y específicamente en el artículo 44, también de este instrumento normativo, en el cual se habla en los primeros dos numerales de la participación y del proceso que deberá seguir el secretario técnico de la CESAC en la integración de este informe. Por un lado, solicitando la información a las instancias que integran el comité coordinador e incluir la información en el informe, así como el requerimiento a los órganos internos de control para la integración del anexo B del informe. Y bueno, por último, el acuerdo tomado en 2023, ACC 2023 con numeral 24, relativo al modelo metodológico en el cual se determinó que el programa de trabajo anual de comité coordinador es el principal insumo para la elaboración del informe de comité coordinador. Bueno, en ese sentido y a partir de estas pautas normativas, las fechas establecidas para la integración de la información son las que vemos en pantalla. El 10 de agosto se hizo la solicitud de prácticamente todas las actividades que integran el programa de trabajo anual del comité coordinador, con fecha límite de recepción al lunes pasado, 24 de agosto, y a partir del martes al 5 de septiembre nosotros estaremos en la sistematización de la información y ya la elaboración del borrador del anteproyecto como tal. Y 28 de agosto, en el momento en el que se encontramos, se presenta ante Comisión Ejecutiva la propuesta de aprobación de la estructura que tomará el informe, así como del contenido. A esto nos referimos a las actividades que serán reportadas tras este primer análisis de la información y de solicitud de información. La siguiente. Bueno, y a partir de las siguientes fechas que vemos, bueno, el plazo límite para recibir observaciones por parte de Comisión Ejecutiva, en caso de que ustedes consideren que deberíamos de ampliar el contenido del informe o modificar la estructura del documento, bueno, nosotros recibiríamos las propuestas en su caso. El 15 de septiembre se convocan los enlaces del comité para la presentación y revisión del borrador del informe. La fecha 17 es para recibir observaciones, la fecha límite de los enlaces. Aquí nada más hacer mención que si bien es cierto que del 15 al 17 hay solamente 2 días, la realidad es que nosotros liberamos con antelación el documento a los enlaces del comité coordinador, es decir, tienen un plazo más amplio para hacer las observaciones correspondientes. El 21 de septiembre se hace la entrega al secretario técnico de la versión final y el 24 de septiembre se estaría celebrando la quinta sesión ordinaria del comité coordinador, sesión en la que se estaría aprobando este informe. Aún por definir el acto protocolario para la presentación de los avances y resultados del comité coordinador en el periodo 2025-2026. En ese sentido, la estructura propuesta para el informe del comité coordinador de este año es la misma de la del año anterior: la presentación e introducción, una sección en la que hablamos de las sesiones que ha tenido el comité coordinador en el periodo comprendido, el número de acuerdos y principalmente en qué vertientes se toman estos acuerdos. La parte medular del informe, en la cual se presentan los proyectos estratégicos, las narrativas, los avances, la evidencia gráfica, los números se presentan justo en esta sección. Y en la parte 5 es el apartado del seguimiento a la implementación de la PEAJAR, que apareció por primera vez el año pasado. Bueno, en este año este apartado integra toda la información que se recabe, se sistematiza y se analiza a través de la plataforma de seguimiento a la implementación,
Y en el apartado 6, el último, el tema de los anexos, tanto el tema de las recomendaciones no vinculantes como el de los procesos iniciados y culminados por parte de los órganos internos de control. Como avance, bueno, en temas de sesiones de comité coordinador, entre el periodo comprendido se ha sesionado en 4 ocasiones. Una de ellas ha sido extraordinaria, el 15 de enero de 2026, por un tema de la participación de la presidenta de este órgano colegiado para su participación en la sesión extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Las otras 4 ordinarias, teniendo un total de 21 acuerdos, los cuales los podemos categorizar entre herramientas e instrumentos para el ejercicio de sus funciones de este órgano colegiado, y los otros tienen que ver con proyectos de comité coordinador, principalmente anclados en el programa de trabajo anual. Y en esta lámina podemos ver lo que se reportaría. Son las actividades por cada uno de los proyectos estratégicos. Al final tendríamos 11 actividades desglosadas como las vemos en pantalla. Y bueno, ya entrando al contenido de cada uno de estos proyectos, antes de comenzar con la exposición, decir que en este año la realidad es que un gran porcentaje de las actividades registradas en el programa de trabajo anual ya han sido culminadas, es decir, creo que únicamente estarían en proceso de desarrollo por el tiempo en que fueron planeadas y programadas, alrededor de 4 actividades. Si no me recuerdo, 4 o 5 actividades serán reportadas con avances, porque sí muestran avances importantes. Sin embargo, a su planeación y programación, estas serían presentadas hasta el mes de noviembre, que es la fecha de la última sesión ordinaria de comité coordinador, ¿no? Es decir, por temas de planeación no estarían integradas en este informe, pero sí muestran avances importantes, ¿no? ¿Qué actividades tenemos por eje? Bueno, en el eje 1 tenemos la actualización de los contenidos y el desarrollo de la oferta formativa del programa modelo de capacitaciones en materia anticorrupción, la cual se encuentra disponible en el aula virtual anticorrupción. La siguiente, en el eje 2, el eje que más actividades integró, tiene que ver con la aprobación de los indicadores para la evaluación de la política estatal anticorrupción, que fueron aprobados en la primera sesión ordinaria del comité coordinador, la aprobación del sistema informático de seguimiento y evaluación de la política estatal, lo cual fue aprobado en el mes de mayo, la aprobación de la metodología para la actualización de la política estatal anticorrupción de Jalisco, la aprobación y actualización de la mejora de los instrumentos de implementación. También se le brindó seguimiento a los resultados de la evaluación de diseño, que en el mes de mayo entregaron los resultados oficialmente. Y bueno, en proceso, la aprobación, bueno, se aprobó el estudio especializado en métricas anticorrupción, está en proceso de elaboración y ya se encuentra con un avance importante. En el eje 4 tenemos la aprobación del programa de aceleración de interconexión de la PDN, que tenía contemplada dentro de la planeación que habían hecho. Se tenían programadas 3 jornadas de interconexión, las 3 ya fueron cumplidas satisfactoriamente con la participación de diversos entes públicos. Y bueno, el tema del diseño y desarrollo del monitor de seguimiento a casos de corrupción. Y por último, bueno, tenemos en el eje 5 mecanismos de coordinación de comité coordinador, que al momento se ha presentado la actualización del modelo de coordinación del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco con los sistemas municipales anticorrupción. La siguiente. En temas del seguimiento a la implementación de la PEJAL, como les adelantaba hace unos momentos, este apartado del informe lo que contiene es la información que se obtiene, se recaba, se sistematiza y se analiza a través de la plataforma de seguimiento de la implementación, de acuerdo a los lineamientos generales para el uso de la plataforma, los plazos establecidos para que los entes públicos reporten la evidencia correspondiente. Se da entre el mes de julio y agosto, si no mal recuerdo son 2 meses. Está próximo a concluir este periodo el 31 de agosto, que ya es este lunes que viene. Entonces, a partir de ese cierre y del trabajo que se haga a partir del 1 de septiembre, estaremos en condiciones de comenzar a integrar contenido en esta sección del documento. Y por último, el tema de los anexos, el informe sobre el seguimiento a recomendaciones no vinculantes, y el anexo B, el informe detallado del porcentaje de procedimientos iniciados que culminaron en una sanción firme y a cuánto ascienden, y en su caso las indemnizaciones, efectivamente cobradas durante el periodo
perdón, del informe. También ya fueron hechos los requerimientos correspondientes y nos encontraremos también en proceso de hacer el análisis y la sistematización correspondiente de esta información y incorporar la información en el informe. De mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro Eric de Jesús, por presentarnos la estructura y un avance de lo que es el contenido. Realmente el informe en sí mismo es un documento pues amplio, detallado, profundo, publicado, dispuesto en los portales de información pública de la Secretaría Ejecutiva, que puede y debe de ser consultado por todos los interesados. Gracias. Sabemos que hay todavía etapas por cerrarse. Estamos todavía recibiendo información. Estamos incluso avanzando en algunos de los proyectos para poder llegar a la sesión de comité coordinador de este próximo mes de septiembre, donde deberá de ser aprobado, presentado por la presidenta Neira y posteriormente en el acto público dado a conocer a los poderes públicos y a la ciudadanía. Les consulto a las y los integrantes de este comité si en lo que nos presentó el maestro Eric o algo más, tienen ustedes algún comentario, punto de vista o consideración. Perdón, muchas gracias por la exposición, estimado Eric. Te tengo una pregunta. En el proceso de integración y elaboración, que es el punto 2, se señala como plazo límite para recibir observaciones de la comisión el 4 de septiembre. Observaciones sobre la forma de la estructura, ¿no? Estamos, Tanto la estructura como el contenido, en el sentido de si ustedes consideran que hay actividades que por lo pronto no están siendo contempladas, pudiéramos incorporarlas. Tal cual nos lo marca el modelo metodológico, nos dice que el insumo principal es el programa de trabajo anual del comité coordinador. Entonces, si ustedes como comisión ejecutiva, como órgano colegiado, consideran que hay actividades que deberían de ser integradas, nos pueden hacer la propuesta correspondiente de observación mediante un correo electrónico. Nosotros como órgano colegiado, como integrante de la comisión, consideramos que debido al impacto o a la colaboración que se tuvo en esta actividad, cabría la posibilidad de que se incorporara la siguiente actividad, ¿no? Se propondrían una o dos actividades las que ustedes consideren que deberían de ser incorporadas o ampliadas, vaya. Y bueno, en su caso, la propuesta, digamos, para estar en condiciones de incorporarla y de nosotros proponerlo ante enlaces y comité coordinador como tal de que se incorpora la información, lo ideal sería que además de la actividad que se proponga, se incluyera la información correspondiente para incluirlo, así como la evidencia fotográfica o visual que considerarán ustedes debe de integrarse como tal al informe. Porque lo que nosotros hacemos como tal en este caso, digamos que incluso hasta por un tema de respeto y de ética, vaya, es cuando las instancias del comité coordinador, como en su caso los integrantes de comisión ejecutiva, que nos proponen incorporar información, la verdad es que se incorpora tal cual ustedes nos la comparten por un respeto hacia lo que ustedes consideren que debe ser integrado, ¿no? Ya en una revisión de estilo y demás, si hacemos las correcciones y o detallamos o precisamos algún dato adicional, ¿no? Pero en general nosotros si buscamos incorporar la información tal cual ustedes quieren comunicarla y plasmarla, se incorpora, se integran las fotografías en su caso, claramente a ustedes también se les manda como, oye, gracias por la información, quedó integrada de esta manera y seguiría el trabajo de presentarlo ante el comité coordinador para su integración. excelente. Muchas gracias. Gracias, maestro Arturo. Yo tengo alguna reacción ampliando su punto, pero quisiera saber si los integrantes que están de manera virtual tienen algún comentario. De mi parte, ninguna. Sumarme a lo comentado por el maestro Arturo. Entonces, quedaría en espera de la reacción que se haría, secretario, de tu parte. Gracias. De mi parte tampoco, secretario. Gracias, muy amable, integrante Mónica, integrante Miguel. A ver, quiero precisar y mencionar que en efecto el contenido y la estructura responde básicamente a tres grandes elementos. Primero, la ley, porque la ley estipula, como ya lo expuso el maestro Eric,
algunos componentes que debe tener el informe como tal. Segundo, el acuerdo de comité coordinador que establece un modelo metodológico de la planeación y que de ahí también se desprende la estructura del informe. Tercer punto, por supuesto que el programa anual de trabajo, que es el que debemos dar a conocer. Es importante mencionar que otros estados, que otros sistemas estatales, cada uno tiene su variedad, su pluralidad y tiene sus criterios de cómo se estructura, se presenta e inclusive se difunde el informe. Por ejemplo, tenemos muy cercano el caso de Aguascalientes, donde hay visitas a los poderes públicos, hay reuniones de trabajo y se entrega el informe. Nosotros tenemos, en el caso de Jalisco, la presentación de un evento público y por el área de la Coordinación de Fomento Cultural de Integridad hay seguimiento en redes sociales. A lo que quiero llegar es que hoy vivimos este modelo de acuerdo a los acuerdos, en función de los acuerdos, que los acuerdos pueden ajustarse, como se tomaron, en comité coordinador por iniciativa, y ampliarse o ajustarse conforme sea el espíritu de la ley y el diseño institucional. A mí me parece que siempre hay muchas actividades que pueden reforzar el contenido, que aunque el Comité de Participación Social tiene un modelo propio de informe y que las propias instituciones del Comité Coordinador tienen también por ley sus informes, pues siempre tenemos la oportunidad de robustecer. Entonces, retomo el planteamiento, maestro Arturo, y creo que nos puede dejar una oportunidad para actualizar estos acuerdos y robustecer. Hoy, como lo dice el maestro Eric, hacemos esta propuesta de integración, de estructura y de contenido en el marco regulatorio dado, pero este puede ir avanzando y fortalecer para tener una rendición de cuentas más efectiva y más clara, no solamente declarativa, sino activa. Bueno, pues estos serían comentarios y mencionar que en función también de el relevo de la presidencia que se está prevista ocurrir de la presidencia del comité coordinador, usualmente hay actividades de difusión de comunicación que estaremos en el entendido con el nuevo presidente, pues de hacer alguna actividad para resonar, para tener una resonancia de las actividades y resultados de este informe. Bueno, dicho lo anterior, ponemos a consideración la propuesta de acuerdo, maestro Roberto. Sí, con gusto, secretario. La propuesta de acuerdo es el siguiente, sería el ACE 2026.18. Se aprueba la propuesta de estructura y contenido del informe anual 2025-2026 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Solicitaría en este caso el sentido de su voto de manera nominal. Maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez. A favor de la propuesta. Gracias, maestro. Licenciada Mónica Lisset Ruiz Preciado. A favor de la propuesta. Muchas gracias. Maestro Arturo Antonio Ríos Bojorquez. A favor. Gracias. Doctor Gilberto Tinajero Díaz. A favor. Doy cuenta que se aprueba por unanimidad de las personas integrantes de esta comisión presentes en la sesión el acuerdo referido. Podemos entonces pasar al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 6. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de actualización y mejora de los instrumentos de implementación de la política estatal anticorrupción de Jalisco. Adelante, por favor. Le cedo la palabra en este punto a la directora de Coordinación Interinstitucional, la doctora Fátima Hernández Morales, para que nos presente este punto de acuerdo. Buenos días. Buenos días a todos y perdón por la tos que todavía tengo ahí, resabios de eso. Bueno, en esta actualización que se propone el día de hoy es de los instrumentos que han sido aprobados por primero las propuestas en esta comisión ejecutiva y posteriormente el comité coordinador. Y el día de hoy es bajo el fundamento del artículo 31, numeral 1, relativo a la comisión ejecutiva en la ley del sistema anticorrupción
del Estado de Jalisco, que menciona que las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalización y control de recursos públicos, y las metodologías para medir y dar seguimiento a los fenómenos de corrupción bajo la denominación de propuestas pasan por esta comisión ejecutiva. Recordar también que la actividad está en el PTA de Comité Coordinador 2026, es la actividad 8, aprobación de la actualización y mejora de los instrumentos de implementación de la PEAJAL. Estos instrumentos de implementación de la PEAJAL pues derivan de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco aprobada por el Comité Coordinador en su cuarta sesión ordinaria en 2020 y publicada en el periódico oficial el 6 de julio de 2021. La siguiente, por favor. Los instrumentos que se sometieron a una actualización corresponden a 2023. Básicamente son las guías operativas de implementación estatal, la guía de implementación municipal, un documento donde se expone cómo se realizarían los talleres para la implementación en este acercamiento a los entes públicos, estatales y municipales, y la guía metodológica para la formulación de los programas institucionales anticorrupción. Si vemos estos instrumentos de 2023, ya a la luz del tiempo y con los 2 años de implementación y ya con una plataforma que alberga la información de cerca de 200 entes públicos del Estado de Jalisco y de aproximadamente el 75% de las líneas de acción adoptadas, pues podemos hacer un ejercicio de análisis a contrapelo que nos permita identificar qué es lo valioso de cada uno de los documentos y en una necesidad de simplificación administrativa podemos elaborar un solo documento con un lenguaje menos técnico, más ciudadano y próximo al servidor público que funge como enlace de estas actividades anticorrupción en las rutinas de los entes públicos. La siguiente, por favor. En este sentido, lo que se propone es la guía de implementación ya unificada de estos documentos y se compone de 6 secciones. La primera es una introducción en donde se explica cuál es la función, cuál es el objetivo y cuál es la motivación de manejar un criterio de simplificación administrativa en donde se concentren los aspectos fundamentales de la adopción de la política anticorrupción de Jalisco. En una primera sección se alude a los antecedentes, es decir, se enuncia lo que seguiría vigente, que obviamente es la PEAJAL, el modelo de implementación y los programas marco de implementación, y se sustenta sobre todo en la obligatoriedad de que las políticas integrales que aprueba el Comité Coordinador deben ser implementadas de manera obligatoria por los entes públicos de Jalisco y que además habrá un seguimiento que se sustenta en el artículo 8, fracción sexta, en donde el Comité Coordinador está facultado para solicitar información a los entes públicos respecto a cómo están implementando la política anticorrupción. En la segunda sección evidencia el carácter jerárquico que tiene el modelo de implementación, es decir, de eje a estrategia a línea de acción, y esto da lugar a un catálogo de 49 estrategias y 91 líneas de acción distribuidas y algunas dirigidas hacia el ámbito municipal y otras hacia el ámbito estatal. Este catálogo se mantendría y estaría enrutado a las obligaciones de cada unidad administrativa respecto a, pues, al ente público y a las condiciones y capacidades institucionales de los entes públicos. La tercera sección es la metodología. La metodología también, el corazón de la metodología se mantiene, que es la adopción, alineación y adaptación, y es el ejercicio clave que realiza el ente público al momento de elegir una línea de acción y registrar una actividad anticorrupción de acuerdo, vuelvo al punto, a sus capacidades institucionales. La cuarta sección es la estructura del programa institucional anticorrupción, es decir, es el cómo registran las actividades anticorrupción, y esta estructura se compone de 5 secciones, 2 son optativas
3 son obligatorias, en donde el ente documenta y le da un seguimiento narrativo a sus actividades anticorrupción. La 5ª sección alude a la forma en la que el comité coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva, tiene un acercamiento hacia los entes públicos, que es la denominación de talleres de implementación, que son asesorías personalizadas, sean presencial o de manera virtual, sobre todo en los municipios de manera virtual, en donde el ente público produce una versión de su programa institucional anticorrupción con el acompañamiento del personal de esta Secretaría Ejecutiva. La 6ª sección alude a la plataforma CIPEAJAL, que es donde se cierra la pinza del seguimiento a la implementación y de la promoción de la implementación de la política. Es donde se captura, donde se firman las actividades anticorrupción y donde se puede ofrecer un seguimiento anual que le permite al comité coordinador conocer en tiempo real el estado de la implementación estatal. En este sentido, pues la propuesta es que los 4 documentos que se encuentran dispersos, dada la complejidad de una política pública que atiende a un problema como es el combate a la corrupción, pues nos hace simplificar en este sentido los documentos que han sido aprobados y manejarlo en un solo documento que le permita al servidor público comprender de una manera más accesible y de una manera más ordenada, en lugar de consultar 4 documentos publicados para el mismo fin en condiciones iniciales de la implementación. De mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Fátima. Les consulto a los integrantes si tienen algún comentario en este punto. De mi parte, ninguna, señor secretario. Ninguna de mi parte. Gracias. Gracias. Respetamos, maestro Antonio Ríos Bofortes. Como que amanece inspirado para andar opinando, ¿verdad? Pero no, a ver, yo particularmente sí quiero resaltar el valor del desarrollo de esta propuesta. Y muchas felicidades, doctora. Gracias. Y voy a dar un dato que creo que vale la pena tenerlo presente, ¿no? Solamente en el texto de las guías, la guía de implementación estatal, la municipal, los talleres y la guía metodológica, son 81 páginas, ¿sí? Esta guía o esta propuesta que se hace son 12 páginas. Yo lo había dicho en la reunión previa. La verdad es de que traté de hacer un resumen de lo que nos habían enviado para comprenderlo. No, es un propio resumen esta guía. Y la verdad es de que yo sí considero de muy alto valor esta simplificación de entrada, este instrumento que facilitará la vida institucional en este ecosistema a los entes públicos, por un lado, principalmente a los municipios. Y no me refiero a los municipios urbanos, metropolitanos, sino a los municipios del interior del estado. Creo que es muy valioso esa parte. Segunda, la accesibilidad en el lenguaje, ¿sí? Yo sí estoy convencido, venimos del Comité de Participación Social y estoy convencido de que sí es importantísima esta parte de migrar al lenguaje ciudadano, ¿sí? Dejar de parecer muy inteligentes para comenzar a ser accesibles en lo que queremos en los propósitos. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de rescatar o de mencionar con un poco más de detalle el valor de este gran trabajo, particularmente así lo entiendo, y la utilidad que será seguramente para los municipios, principalmente del interior del estado. Este ejercicio de simplificación seguramente tendrá muy buenos resultados y ahí me gustaría mucho, siempre felicitamos, ¿no? Pero doctora, felicitarle, Muchas gracias. secretaria, felicitarles por esta propuesta y pues obviamente mi voto pues será a favor de la misma. Muchas gracias, maestro Arturo. Tomamos y agradecemos ese comentario. Quiero hacer pues extensivo que llegamos a esta simplificación no solamente con el propio trabajo analítico de gabinete, que de por sí es muy importante, sino como resultado de un trabajo de campo. Cuando en su momento el comité coordinador de los instrumentos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva y con la comisión, pues fue para buscar resolver eso, guías. Después de esta aprobación y que vamos a los municipios, que vamos a las entidades públicas, a las dependencias, a los OPDs, pues nos dimos cuenta que en efecto estábamos llenando
de una serie de instrumentos que resultaban repetitivos, pero fue a partir de eso, ¿no? Se crearon los instrumentos, se pusieron en marcha, se probaron, se encontró utilidad, pero en la inteligencia institucional se identificó la necesidad de, como bien lo dice el maestro, simplificarlos. Y es así que llegamos a esto. Pues muchas gracias, reitero el reconocimiento a la coordinación, a la Dirección de Coordinación Interinstitucional. Y si no hubiera otro comentario, sometemos el punto a aprobación, maestro Roberto. Sí, con gusto. La propuesta de acuerdo es el siguiente, acuerdo ACE 2026.19. Se aprueba la propuesta de actualización y mejora de los instrumentos de implementación de la política estatal anticorrupción de Jalisco en los términos expuestos en la presente sesión. Solicito el sentido de su voto de manera nominal. Maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez. A favor, y desde luego sumándome a la felicitación que se le hace al equipo y en especial a la doctora. Muchas gracias. Gracias, maestro. Licenciada Mónica Lisset Ruiz Preciado. A favor. Muchas gracias. Maestro Arturo Antonio Ríos Bojorques. A favor. Gracias, nuestro doctor Gilberto Tinajero Díaz. A favor. Secretario, doy cuenta que se aprueba por unanimidad el acuerdo referido. Podemos pasar entonces al punto número 7 de esta sesión, que corresponde a la presentación para conocimiento de los avances del modelo de recepción, atención y seguimiento de denuncias para el Estado de Jalisco. Gracias. Para este punto cedo la voz al maestro Miguel Ángel Juárez Tello, director de Tecnologías y Plataformas de la Secretaría Ejecutiva, quien nos va a presentar en los términos en que está expuesto en este numeral 7, es para conocimiento. Este tema, recordar que está inscrito en el programa de trabajo anual del Comité Coordinador, es un tema que ha venido preparando la Dirección de Tecnologías, que requiere mucha contribución. Sí quiero ser muy sincero, licenciada Mónica, maestro Miguel, maestro Arturo, nos será de mucha utilidad sus aportaciones y poniendo sobre la mesa el gran trabajo que hace el Comité de Participación Social en tema de denuncias. Uno de los puntos centrales que las sesiones ordinarias que tiene el Comité de Participación Social es la recepción, derivación y seguimiento de denuncias. El tema de denuncias está dentro de la Plataforma Digital Nacional y está dentro de nuestros temas del programa de trabajo anual. Entonces, es para conocimiento, no se va a votar, no se toma una decisión, pero sí se abre a un espacio de recepción, de observaciones, contribuciones que nos será de gran utilidad. Maestro Miguel, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señor secretario. Y para iniciar esta presentación, vale la pena comentar que el modelo que presentamos en este día parte de la siguiente premisa: facilitar que cualquier persona pueda identificar las autoridades o la autoridad competente para presentar su denuncia y conocer el seguimiento disponible, por supuesto respetando plenamente las atribuciones de cada institución. La propuesta es que no se trata de crear una nueva autoridad ni de modificar competencias, se trata de fortalecer la coordinación interinstitucional. Gracias. Mediante herramientas tecnológicas e interoperabilidad. A continuación, en la siguiente lámina, presentamos el marco jurídico. Como punto de partida, revisamos el marco jurídico que sustenta conceptualmente el modelo. Tenemos en primer término el artículo 113 constitucional y en el ámbito estatal el artículo 107 ter de la Constitución de Jalisco como referentes de los sistemas nacional y estatal anticorrupción. También consideramos la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y particularmente la existencia de la Plataforma Digital Nacional y del Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Persecución, en el que el modelo encuentra su relación directa de operación, ya que este sistema se contempla como la ventanilla única de denuncias a nivel nacional y se prevé que los sistemas de denuncias existentes puedan interoperar su funcionamiento. Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las autoridades investigadoras
substanciadoras y resolutoras y regula los aspectos relacionados con la presentación de denuncias. A ello se suma la normativa estatal en materia del sistema anticorrupción, transparencia y protección de datos personales. En la siguiente diapositiva observaremos también la alineación programática de este proyecto. Bien, como pueden observar, también esta actividad se encuentra alineada al proyecto estratégico 3.3, disminuir la arbitrariedad en la gestión pública, particularmente en la acción diseñada al diseño del modelo. En la alineación programática. Ok. Continuando con la presentación, la propuesta integral parte de esta premisa. Hoy existe una realidad. Diversas autoridades reciben denuncias, cada uno con procedimientos y competencias distintas. Para la ciudadanía, esto genera una pregunta muy frecuente. ¿Ante qué autoridad debo presentar mi denuncia? La propuesta consiste en construir un modelo que articule los mecanismos existentes para ofrecer un punto único de orientación. A partir de ahí, el modelo permite identificar la autoridad competente, canalizar correctamente la denuncia, dar seguimiento institucional e integrar información agregada que fortalezca la prevención y la generación de inteligencia institucional. Es importante subrayar que el modelo articula, no sustituye a las autoridades. A continuación, en la siguiente diapositiva, presentamos los componentes de este modelo. El primero que ven en pantalla, el número 1, es el catálogo estatal de competencias que identifica qué autoridad atiende cada tipo de asunto, su fundamento jurídico y sus canales oficiales. En el segundo componente está la ventanilla única de denuncias estatal, que orienta al ciudadano, identifica la autoridad competente y facilita el acceso al canal correspondiente. Finalmente, el tercer componente corresponde a la interoperabilidad y seguimiento, mediante el cual se busca el intercambio seguro de información entre instituciones para conocer el estado institucional de las denuncias sin centralizar expedientes y respetando la protección de datos personales. La combinación de estos tres componentes permite convertir información dispersa en inteligencia útil para fortalecer las políticas de prevención de la corrupción. Y finalmente podrán observar en la siguiente lámina el alcance del proyecto, lo que sí es y lo que no es. Y como pueden observar, el modelo orienta, articula, estandariza información mínima, facilita la interoperabilidad y permite el seguimiento institucional y genera indicadores e información agregada. Pero también es importante señalar lo que no hace, ¿no? No investiga, no substancia, no resuelve procedimientos, no impone sanciones, no sustituye a ninguna autoridad y tampoco centraliza expedientes. Es en esencia una capa de coordinación, orientación e interoperabilidad diseñada para facilitar el acceso al ciudadano y fortalecer la colaboración entre instituciones, respetando plenamente el marco jurídico vigente. Y bueno, con esta presentación se pone a consideración de la Comisión Ejecutiva el conocimiento del modelo conceptual desarrollado y los trabajos realizados hasta este momento como base para continuar su análisis y fortalecimiento en coordinación con las instituciones participantes. Muchas gracias, es cuando el secretario. Gracias, maestro Miguel Juárez. Bueno, pues es un anticipo, es una vista de los primeros elementos que van formando este modelo, que, insisto, tiene particularmente una alta relevancia, una alta utilidad, vinculado con instrumentos como la Plataforma Digital Nacional y otras plataformas que ya existen, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la Contraloría del Estado, las Contralorías Municipales, etcétera. Hay una diversidad de instituciones que ya cuentan con mecanismos de recepción y derivación de denuncias. Es por ello que resulta pertinente avanzar en la conceptualización, diagnóstico y generación de líneas de operación, de seguimiento, que hay que decirlo, tenemos restricciones institucionales y legales. Como bien lo comenta el maestro Miguel Juárez, existe una perspectiva de lo que es y de lo que no es y lo que no sustituye. Pues a su consideración, en términos de conocimiento, sin aprobación, si hubiera algún comentario, los escuchamos. También, como en otras ocasiones, de no haberlo en este momento, pues queda abierta la discusión y la comunicación para que
se pueda enviar por escrito o inclusive sostener alguna reunión de trabajo particular o antes de la reunión siguiente de comisión ejecutiva. Si no hubiera ningún comentario, vamos a continuamos así, ya vamos a terminar. Muy bien. Adelante, maestro Roberto. Muy bien. El punto número 8 sería asuntos generales, secretario. Gracias. Pregunto a los presentes si hay algún asunto general que quieran comentar. ¿Sí está en línea? Sí, ¿Nos escuchan? por Sí. mi parte, no, secretario, te agradezco y seguramente, regresando al punto nada más anterior, va a ser de gran valía a lo mejor tener una reunión de trabajo, como acertadamente lo comentabas, porque especialmente a lo mejor se me viene a la mente la maestra Mónica, el maestro Arturo, que han estado al frente de un órgano interno de control, podrán abonar mucho, y lo poco que yo podré abonar desde un área en la cual también estuve en una contraloría, en la de Guadalajara, que para efecto de ciudadanizar, que era lo que comentaba el maestro Arturo al inicio de la sesión, ¿no? O sea, cambiar todo este lenguaje que se ha venido manejando durante muchos años y que podemos, desde luego, ayudar mucho a los órganos internos de control, inclusive a la ciudadanía, de qué es y qué no es una denuncia, porque no todo es una denuncia y no todo es un hecho de corrupción. Es cuanto. Gracias, gracias, maestro Miguel. Licenciada Mónica, ¿algún comentario? No, pues prácticamente, como comentaban mis compañeros, sí, yo creo que es un proyecto muy interesante. Valdría la pena tener más este acercamiento para ver algunos puntos. Y lo que me llama la atención es que, si bien es cierto, tenemos un sistema y no se ha llevado a cabo, no se ha podido sí, consolidar, ver también cuáles son esos puntos para que pues este sistema estatal pues funcione. Ver efectivamente cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar, cuáles son las áreas de oportunidad que podemos aprovechar para implementar este sistema, y de mi parte pues cuenten con lo que yo les puedo aportar, con lo que podamos trabajar juntos y juntas para llevar a cabo este proyecto. Es cuento. Gracias, licenciada Mónica. Me parece muy importante aclarar y precisar que el sistema 5 de la Plataforma Digital Nacional, que tiene que ver con denuncias públicas, precisamente está anclado en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. El Estado de Jalisco, al no tener una plataforma estatal, porque la legislación no lo prevé, no tenemos, digamos, una ausencia o un vacío desde el ámbito estatal. En efecto, se carece en el ámbito nacional, desde el sistema nacional, de un funcionamiento de este sistema 5. Lo que estamos haciendo es generar condiciones previas, analíticas, de modelo, de versión simplificada de la realidad, para avanzar, y en su caso el comité técnico, el comité coordinador estatal puede emitir algún acuerdo en su carácter de autoridad con decisiones sobre todos los entes públicos, y poder avanzar en esta naturaleza, en esta función de las denuncias públicas. El sistema nacional está sujeto a decisiones nacionales, tanto el comité coordinador, del comité de participación ciudadana, de la comisión ejecutiva del sistema nacional, pero pues es necesario que también nosotros tengamos una diligencia y avanzar en este término. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto, maestro Roberto. Sí, con gusto. El punto 9 corresponde a los acuerdos. En razón de que se ha dado lectura a los acuerdos celebrados en esta sesión, se solicita obviar su recapitulación en el presente punto del orden del día, señalando que se incorporarán debidamente al acta correspondiente. Pasaríamos entonces al último punto, que es el número 10, clausura de la sesión, secretario. Muchas gracias, maestro Roberto, por el apoyo en la conducción de la sesión. Gracias, maestro Miguel, maestro Arturo, licenciada Mónica. Gracias por acompañarnos en esta sesión. A todas las personas que nos siguen, atentos a los trabajos y transmisión de la Comisión Ejecutiva, siendo las 10:13 del viernes 28 de agosto del año 2026, doy por clausurados los trabajos de esta sesión.
Que tengan un excelente fin de semana.